Carlitos, muchísimas gracias y abrimos la mesa ancha porque como siempre es importante para nosotros debatir y analizar los temas del día. Hoy le quiero dar la bienvenida a Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto Colombiano de Ciencia Política. Carlos Augusto, gracias por estar nuevamente acá. Maritza, muchas gracias a ustedes por la invitación. Juana y Julio, hoy sí es viernes, así que sí, muy ¿verdad? buenos días. Bienvenido, Carlos, que ya parece de planta, de la mesa ancha. Bueno, vamos a arrancar hablando, por supuesto, de la consulta popular que finalmente se radicó ayer en el Congreso de la República, por supuesto, de estas movilizaciones del 1 de mayo, por supuesto, de este discurso del presidente de la República que ha generado mucha discusión y de todos esos símbolos que hay alrededor. Empecemos hablando de la consulta popular, Carlos Augusto, y ese documento que lo acompaña, no solamente las 12 preguntas, sino muchas cosas que se han visto ahí que tienen, uno dice, una profunda carga ideológica también. No solamente la carga ideológica, sino que son preguntas ambiguas, no son neutrales, son temas que en muchos casos ya existen en la legislación, otros que incluso el gobierno podría regular, que inducen claramente al error del elector. En el documento que se radicó en el Congreso, además, cuando presenta la justificación de las preguntas, viene acompañado con una serie de textos explicativos que tratarían de establecer una causalidad que es eminentemente emotivo. ¿Cierto? Que lo que busca es que el Congreso, si llega a rechazar, que esperamos además que vote no a esta consulta porque no tiene ningún sentido, además es un gasto innecesario, es poder utilizar eso como discurso para decir si oponen a los mayores, si oponen a los campesinos, si oponen, y no es cierto. Muchos de esos temas son antitécnicos, incluso varios de ellos implican temas fiscales sobre los cuales el gobierno no ha dicho de dónde va a salir la plata para poderlo financiar, temas que corresponden eminentemente al Congreso de la República, incluso varios de esos temas ya están en proyectos de ley que hoy en día se están tramitando. Es decir, esas 12 preguntas no resisten un examen de constitucionalidad porque se caerían, si no en el Congreso, en la Corte Constitucional. Bueno, en cuanto a la carga ideológica, pues es normal. Un gobierno, un proyecto político que defiende y que propone unas ideas, ¿no? La política es ideológica y las discusiones, digamos, frente a estos temas son profundamente ideológicas en cualquier plano que uno se sitúe de la línea política en la que sea, ¿no? Sí. La política es un espacio de confrontación de ideas, entonces necesariamente es ideológica. Entonces, claramente que esta consulta, las preguntas de la consulta, tienen una carga ideológica que está totalmente relacionada con las posturas de este gobierno. Ahora, la justificación, porque muchas veces se piensa que una consulta popular puede ser sobre todo o nada, entonces sí, puede ser sobre muchos temas, puede ser muy diversa, pero tiene que justificarse. Toca comprobar y decir por qué merecemos y por qué se debe hacer esta consulta. Entonces, esto requiere también de una serie de discusiones que se van a dar en el Senado, que son necesarias. Yo espero que el Senado dé las discusiones como se deben, no simplemente por estar en contra del gobierno, por oponerse directamente, sino que haya de verdad una discusión abierta a la ciudadanía para que la ciudadanía también entienda por qué se toman ciertas discusiones y que no sea simplemente me opongo a esto porque sí, no, porque se opone o porque no se opone y porque tales o otras preguntas son necesarias y otras no. Sí, miren, sobre este tema de la justificación de cada una de las preguntas, yo quiero leer, por ejemplo, el punto número 6, que es la pregunta que se refiere al contrato para los aprendices del SENA. Dice que tengan contratos laborales, porque no podemos permitir que el primer contrato de nuestros jóvenes con el mundo laboral sea la explotación o la incertidumbre. Y así está la justificación de cada una de estas preguntas en ese documento que se radicó ayer en el Congreso de la República. Bueno, son preguntas mala leche, como esa, mal hechas además, y ambiguas, pues porque están orientadas a justificar una teoría que tiene el presidente y que la expuso ayer, y es que aquel que lo dijo explícitamente, el que no quiera esta reforma es voy a omitir el insulto, esclavista. ¿No? Entonces por ejemplo... Pero él dice que no es un insulto, HP, él dice, y esto no es un insulto, bueno, ni es una grosería. Y por cierto habla de periodistas, ¿no? Honorable Entonces, parlamentario, honorable político, honorable persona. En su lógica de fanático político, de extremista, que es la lógica del presidente, si uno no piensa como él, entonces es un desgraciado, digamos, rompe la posibilidad de dialogar con el gobierno, porque si no estamos de acuerdo con ellos, entonces somos unos desgraciados o tenemos intereses oscuros, incluyendo, políticos, periodistas, congresistas, parlamentarios, todo eso. Entonces, por eso están mal hechas las preguntas, para poder polarizar y para poder señalar al que se oponga. Por ejemplo, una pregunta tan absurda y tan ambigua como decir, ¿usted está de acuerdo con que las personas sean formales? Pues sí, ojalá todos fueran formales, ojalá todos los colombianos fueran más ricos. Esa no es una pregunta real porque, pues, si usted le pregunta a Carlos o le pregunta a mí, va a tener seguramente una respuesta diferente a la que le pregunta a Juana. Y esa es la democracia, pues, digamos, son visiones diferentes de cómo llegar
a un resultado que quizá podemos compartir, que los ciudadanos, que los trabajadores ganen más plata y tengan mejores condiciones de trabajo, pero las rutas y los métodos pues son diametralmente opuestos. Entonces esas preguntas están hechas para poder decir, si usted no cree en estas preguntas y en esta consulta, es un desgraciado o es un miserable. Carlos Augusto, ¿usted quería decir algo? Pero además es que sobre esto? la consulta va en contravía de la realidad del país. Este es un país con una economía altamente informal. Los datos recientes del DANE demuestran que la informalidad sigue creciendo. La gente se está ocupando en el autoempleo, en la subsistencia. Esta consulta lo único que va a hacer es aumentar eso. Aquí Colombia necesita una reforma en términos de mejorar las condiciones de formalización del empleo para que los que están en la informalidad puedan tener mejores empleos. Esas barreras que se pondrían a través de esta consulta, lo único que van a hacer es mandar a millones de colombianos a la informalidad, a la subsistencia, al autoempleo, que esa es la verdadera precarización. Bueno. Hay algo interesante que hace Carlos y que entra también en la discusión y que muestra que empezó la campaña por la consulta, ¿no? Entonces, los argumentos por el no, por ejemplo, que da Carlos, que ya empieza, entonces lo que ayer empezó fue una campaña. Una campaña que es empezar de todas formas la campaña presidencial antes, la gente que va a poder salir a hacer campaña por el sí o por el no, va a poder salir, exponerse, darse a conocer y empezar a ambientar el panorama político del próximo año. Es un año de precampaña electoral para las presidenciales y para el Congreso de la República. Yo creo que es un calentamiento muy fuerte. ¿Y será una campaña por el no o por la abstención también? Exacto, la campaña que sea, ¿no? Pero empieza la campaña electoral un año antes. No creo que vaya a haber una campaña por el no, o al menos no va a haber una campaña por el no sincera, porque el gobierno ha diseñado una trampa. Y es, al final de cuentas, vote por el sí o por el no, va a salir a reivindicar la participación en la consulta como votos por su proyecto político. Entonces, pues digamos que la ruta para la oposición y para los sectores que no creen en el contenido de esa reforma y no creen cómo está diseñada la consulta ni en los resultados, pues va a ser no votar. Va a ser la abstención, pero es otra forma de hacer campaña, ¿no? De todas formas, esto inicia pero no se puede equiparar, la campaña política. Pero no se puede equiparar a los ciudadanos que estamos alertando al gobierno que tiene todos los recursos disponibles, que además lo está haciendo de manera irregular, porque él solamente puede hacer campaña por la consulta una vez se la apruebe el Senado y arrancó a hacer campaña antes. Eso viola los principios de la garantía electoral. Pero comprueba eso, que sí arrancó la campaña definitivamente, y sobre lo que decía Julio, que el presidente pues en todo caso va a capitalizar los votos como un poco como ayer. Ayer era el 1 de mayo, son las marchas de los trabajadores tradicionales y salió a decir que es la gente toda que salió por la consulta popular. Además, el 1 de mayo siempre ha sido histórico. Exacto. Y no solo en Colombia, sino en todo el mundo, y las manifestaciones masivas del 1 de mayo son conocidas. Claro. En Colombia siempre han sido muy importantes, entonces también fue un cabezazo muy calculado, muy bien hecho de capitalizo. Lleno la plaza, aprovecho y hago mi momento de lanzamiento, porque ayer se veía más que un presidente era un candidato o alguien que está liderando una campaña política que inicia además con... A mí me pareció importante ese símbolo cuando agarra la espada de Bolívar. Ya vamos a para y allá. Esa imagen para mí fue, aquí empieza hoy la campaña presidencial del 2026. Es justamente sobre eso, sobre los símbolos, sobre el discurso que dio el presidente de la República, sobre algunas que se sintieron como amenazas y presión al Congreso. Quiero que hablemos ahora, pero quiero citar en este momento y le quiero pedir a nuestro equipo de producción que nos ayude para ponerlo en pantalla, el trino de respuesta del senador Miguel Ángel Pinto, que era el coordinador ponente de la anterior reforma laboral, a quien el presidente de la República ayer incluso hizo unas acusaciones diciendo que era el responsable de la muerte de un líder social. Pinto le respondió, y abro comillas, sus irracionales aseveraciones serán denunciadas penalmente ante la Comisión de Acusaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la comunidad internacional, así como sus amenazas. Sobre todos esos demás símbolos, en el discurso, en la espada, en la bandera, en la minga indígena, ahí ahora sí hablemos, Juana. No, pues primero lo que significa representa la espada de Bolívar, ¿no? El libertador, la independencia, o sea, es un símbolo muy importante, no solo de Colombia, sino de lo que fue la Gran Colombia, ¿no? Además de la unión de ciertos países de Sudamérica, de lo que representa. Y fue apropiarse justamente ese símbolo, como si la imagen que daba era soy el nuevo libertador y vengo a liberar este pueblo oprimido, que sigue oprimido pero de otra forma y de otras formas. Entonces eso me parece que lanzó el tono confrontativo de lo que se viene y se prepara en la campaña, ¿no? Ya no estamos de verdad en modo jefe de Estado, en modo... vamos a conciliar, a hablar ciertas reformas, sino estamos en modo nosotros contra el resto en una campaña. Pues está construyendo un ambiente, una escenografía de guerra civil el presidente, no porque necesariamente ese sea el propósito que busca, pero sí para replicar
su estrategia de campaña en el 2022, que fue, por un lado, movilizar a las bases históricas de la izquierda colombiana, que son importantes, pero por el otro lado, asustar al resto de la ciudadanía, decirles, oiga, es que si no ganamos nosotros, el caos, la violencia. Y eso, digamos que ese es el propósito en el fondo del presidente, asustar a las personas incluso que no creen en su proyecto político, a ciertas élites que no acompañan su proyecto político, pero que pueden decir, oiga, este personaje, si no le damos lo que quiere, si no le entregamos el poder, entonces va a generar un ambiente de confrontación, incluso bélica entre los ciudadanos, porque ese es el nivel del tono del presidente, de confrontación, de si usted no piensa como yo, entonces no hay otra salida sino matarnos. Eso es muy grave, que ese sea, por lo menos la retórica. Todavía vamos a ver si van a haber acciones concretas, pero que exista la retórica de ese nivel de confrontación y violencia es alarmante. Y sabe que, Julio, ahora que usted dice eso, también recuerdo que justamente hace 4 años también ese era un poco el temor entre la opinión pública y entre los ciudadanos, como que llegamos a las elecciones y qué tal que al día siguiente tengamos un estallido social. Carlos. Claramente es un desafío a la separación y el equilibrio de poderes, a la independencia que tiene el Congreso en tomar decisiones. Por lo tanto, lo que corresponde ante esas amenazas, ante esos símbolos, esa retórica violenta, amenazando la institucionalidad, autopercibiéndose casi ya como un autoritario que todo recae en él, a través de él y por él, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es salir a rodear primero al Congreso de la República. Nosotros no podemos permitir que el presidente amenace al Congreso. Ellos también tienen un mandato popular por millones de votos más que los que tiene el presidente. Segundo, a las Cortes, especialmente a la Corte Constitucional. Este es un momento fundamental en el que tenemos que demostrar que en Colombia creemos en la democracia, hacemos respetar el equilibrio y la separación de poderes, y no podemos permitir simplemente que la violencia del lenguaje del presidente se convierta entonces en esa amenaza permanente de si no votan por el petrismo, incendian el país. Qué bueno sería uno ver al presidente desenvainando la espada de Bolívar, pero contra los criminales que tienen sometido al país, que sea valiente contra los que realmente hoy están amenazando a los más vulnerables, contra el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias. No, la retórica es contra unos enemigos que él ha creado imaginarios, que son todos aquellos que no comparten su proyecto político. Como sociedad no podemos aceptar que la violencia retórica, física, las expresiones simbólicas del gobierno como algo normal. No lo podemos normalizar. La violencia no se puede normalizar bajo ninguna circunstancia. En Colombia, el mandato por la paz es tanto para el presidente como para los ciudadanos, y eso tenemos que hacerlo respetar. Y yo quiero cerrar diciendo, ¿y qué tal si ayer el presidente de la República, en medio de todo este discurso que tuvo una retórica muy violenta, como lo decía Carlos Augusto, hubiera pronunciado algo de rechazo en contra de los asesinatos de soldados y militares? Es que ¿Cómo extrañamos eso cuando los estamos llorando en otras regiones del país? El ministro de Defensa, mientras tanto, allá al frente de estos ataúdes con una bandera encima frente a nuestros héroes. Julio, en la cosmovisión del presidente parece que es más grave pensar distinto a él, que es ir a masacrar policías o soldados. Parece que es más grave en su discurso y en su lógica pensar distinto al proyecto político ideológico del petrismo que ser un asesino de soldados o de policías. Sí, nos terminamos saliendo del tema, pero qué importante es rendirle honor a todos estos héroes de la patria. Señores, muchísimas gracias. Carlos Augusto, gracias. Juan y Julio, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa para comerciales, pero ya venimos con más, así que ustedes quédense con nosotros.